Jaimito le pregunta a su mamá: Mamá, cuando terminas de hacer el amor con papá, ¿le das las gracias? Pues no, hijo, no siempre. Entonces, ¿para qué sirve la educación sexual? El papá le dice a Jaimito: Mira, Jaimito, ya hablé con la cigüeña para que te trajera un hermanito. ¿Cómo dices, papá? Habiendo tantas mujeres, ¿te cogiste a una cigüeña? La maestra le dice a Jaimito: Jaimito, tu redacción acerca de tu perro es exactamente igual a la de tu hermano. ¿La has copiado? No, maestra, es que tenemos el mismo perro. Va Jaimito a entregar la tarea y la maestra le dice: Le hace falta una buena presentación, Jaimito. Ah, perdone, maestra. Con todos ustedes, mi tarea de lunes. Jaimito le dice a su madre: Mamá, mamá, hoy casi saco un 10. Muy bien, Jaimito, pero ¿por qué casi? Porque se lo pusieron al niño que se sienta a mi lado. El papá de Jaimito estaba en el baño. Entra Jaimito y le dice: Papá, ¿qué tienes ahí? Es un gallo, hijo. Más tarde, la mamá de Jaimito se estaba cambiando en su habitación y entra Jaimito. Mamá, ¿qué tienes ahí? Es un gallo, hijo. Esa misma noche, Jaimito espía por la cerradura la habitación de los padres. En eso, pasa la hermana y le dice: Jaimito, ¿qué estás mirando? Estoy viendo una riña de gallos entre mamá y papá. ¿Ah, sí? ¿Y quién va ganando? Creo que mamá, porque le comió medio cuello. Jaimito le dice a su madre: Mamá, mamá, mi redacción ha conmovido a la maestra. ¿De verdad, Jaimito? Sí, me ha dicho que daba pena. Mientras todos los niños realizaban un ejercicio matemático, la maestra le pregunta a Jaimito: Jaimito, ¿por qué haces los números tan pequeños? Para que se noten menos los errores, señorita. La maestra le pide a Jaimito que dibuje un huevo. Él empieza a dibujar y se mete la otra mano en el bolsillo. Entonces, una de las compañeritas grita: Señorita, Jaimito está copiando. Estaba Jaimito en su casa haciendo los deberes y le pregunta a su padre: Papá, papá, ¿cómo se dice cuando una persona duerme encima de otra? Se llama hacer el amor, hijo. Gracias, papá. Al día siguiente, llega Jaimito a casa de la escuela y le dice a su padre: Papá, dice la profesora que tienes que ir a hablar con ella. ¿Y eso por qué? ¿Qué fue lo que hiciste esta vez, hijo? Nada, es que la palabra era litera. Al comenzar la clase, la maestra le pregunta a Jaimito: Jaimito, ¿por qué no has traído las tareas a la escuela? Y Jaimito le responde: Porque usted nos mandó a hacer tareas para la casa y yo vivo en un departamento. En clase, la maestra le dice a Jaimito: Dime una causa del por qué nuestros padres se divorcian hoy en día. La contaminación, maestra. ¿Cómo? Explícame eso. Pues mire, maestra, es que yo escuché a mi mamá decirle a mi papá: Si no se te pone dura esa basura, te voy a pedir el divorcio. La maestra pregunta a la clase: ¿Saben ustedes a dónde van los niños que le roban dinero a sus padres? Yo sé, maestra. A ver, ¿a dónde, Jaimito? Al cine, maestra. Jaimito llega del colegio y le dice a su madre: Mamá, mamá, hoy hemos aprendido en el colegio que el mundo da vueltas. Más tarde, su madre lo manda a comprar. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y la madre, viendo que no volvía, se asoma por la ventana y ve a Jaimito sentado en las escaleras de la entrada. Sale y se sienta a su lado y le pregunta: Jaimito, ¿cuándo vas a ir a comprar? Y Jaimito responde: Como el mundo da vueltas, estoy esperando a que pase un supermercado por aquí. Jaimito corre a hablar con su madre. Mamá, mamá, yo vi a papá haciendo algo con la sirvienta. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, él la estaba besando y tocándola. Luego fueron al despacho, la montó en el escritorio, le quitó la ropa interior y le metió el... Bien, hijo, este domingo en la cena familiar, se lo cuentas a todos para que lo sepan. Llega el domingo por la noche, toda la familia está sentada, dispuesta a cenar, y la madre le dice a Jaimito que lo cuente todo. Y Jaimito comienza: Mi papá estaba besando a la sirvienta y tocándola. Luego se la llevó al despacho, la montó encima del escritorio, le quitó la ropa interior y le metió el... Mami, ¿cómo se llama lo que tú le chupas al chofer? Jaimito le pregunta a su padre:
Papá, papá, ¿qué hay entre las piernas de mamá? El paraíso, hijo. ¿Y entre las tuyas? La llave del paraíso, Jaimito. Ah, pues ya puedes ir cambiando la cerradura, que el vecino también tiene la llave. Jaimito le dice a su mamá, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Sopa con pan de ayer, hijo. Estoy cansado de comer siempre pan duro, mamá. ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana, Jaimito. La maestra le pregunta a Jaimito, si digo, fui rica, es pasado. Si digo, soy hermosa, ¿qué es? Y Jaimito responde, exceso de imaginación, maestra. La maestra les dice a los niños, a ver, mañana me traen todos un objeto relacionado con la medicina. Al día siguiente, a ver, Juanito, ¿qué trajiste? Yo traje unas curitas, maestra. Ah, muy bien. ¿Quién te las dio? Mi papá. ¿Y qué te dijo? Que sirven para curar heridas y golpes. Muy bien, Juanito. ¿Y tú, Pepito? Yo traje aspirinas. Perfecto. ¿Quién te las dio? Mi mamá. ¿Y qué te dijo? Que sirven para calmar los dolores de cabeza. Muy bien. ¿Y tú, Jaimito, qué trajiste? Un balón de oxígeno. Ah, muy bien. ¿Quién te lo dio? ¿Y qué te dijo? Me lo dio mi abuelito y me dijo, me ahogo, me ahogo. La maestra le pregunta a Jaimito, Jaimito, ¿qué hacía Robin Hood? Robar a los ricos. ¿Y por qué? Porque a los pobres no podía quitarles nada. Jaimito, conjuga el presente del indicativo del verbo caminar. Muy bien, maestra. Yo camino, tú caminas, él camina. La maestra le dice, por favor, Jaimito, más rápido. Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. Después de clases, Jaimito llega a su casa muy enojado y su padre le pregunta, ¿qué tienes, Jaimito? ¿Qué te pasa? Es que la maestra nos dio una clase de sexología. ¿Y eso? ¿Qué tiene de malo? Que no me dejaron tarea. Llega Jaimito a una farmacia y le pide un preservativo al farmacéutico. Señor, un preservativo para mi mamá. El farmacéutico le pregunta, ¿querrás decir para tu papá? Y Jaimito le dice, no, mi papá está de viaje. La maestra le pregunta a Jaimito, Jaimito, en la oración, María está disfrutando, ¿dónde está el sujeto? Y Jaimito responde, muy fácil, maestra, encima de ella. Jaimito le dice a su maestra, maestra, estoy enamorado de usted. Y la maestra le dice, pero Jaimito, a mí no me gustan los niños. Y Jaimito le responde, no importa, maestra, nos protegemos. Llega Jaimito a su casa y le dice a su mamá, mamá, la profesora se encariñó tanto conmigo que me prometió que iba a repetir el año. Jaimito le pregunta a su mamá, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Y su mamá le responde, mira, hijito, se coge una semillita y se pone en la barriga de mamá, y la semilla crece y crece, y así se hace un niño. Entonces Jaimito le dice, eso ya lo sé, mamá, pero ¿cuándo te la metes en el coño? Un día, Jaimito llama a la escuela y dice, hola, ¿con el profesor de Jaimito, por favor? El profesor contesta, sí, soy yo. Es que Jaimito no podrá asistir a clases hoy porque tiene un dolor de cabeza terrible. El profesor entonces pregunta, de acuerdo, pero ¿con quién estoy hablando? Jaimito responde, con mi padre. Jaimito y su papá van al zoológico a ver los animales y cuando pasan por la jaula del burro, Jaimito se asombra y le dice a su padre, mira, papá, ¿qué animal es ese? El padre le contesta, es un burro, hijo. Jaimito le vuelve a preguntar, ¿y por qué tienes un miembro tan grande? Y el padre le contesta, es que es un burro. Jaimito le vuelve a preguntar, ¿pero por qué lo tiene tan grande? Y el padre le contesta, es que es un burro, es un animal. Y Jaimito le contesta, entonces, ¿cómo lo tendrás tú que eres ingeniero? La maestra le pregunta a Jaimito, a ver, Jaimito, ¿qué pasa si te corto una oreja? Me quedo sordo, maestra. ¿Y si te corto la otra oreja? Me quedo ciego, maestra. ¿Pero por qué ciego, Jaimito? Porque se me caen los lentes, maestra.
Jaimito va a su mamá y le pregunta: Mami, ¿por qué mi papá nunca está en casa, como don Renato, el vecino de al lado? Estás hablando de más, niño, y eres muy injusto con tu padre. Él siempre está en casa. Pero mami, si él se levanta por la mañana, se va a trabajar y regresa a las 12 de la noche. En cambio, don Renato, el vecino de al lado, trabaja en su casa y siempre está ahí. Y su mamá le dice: Hijo, vamos a aclarar las cosas. El que nunca está en la casa es mi marido, pero tu padre se pasa la vida en su casa. ¿Me entiendes? Jaimito le escribe una carta a Papá Noel y le dice: Papá Noel, este año te voy a pedir una patineta, pero esta vez te voy a especificar bien la dirección de mi casa, porque el año pasado te pedí una bicicleta y se la dejaste al niño que vive enfrente de mi casa, y tuve que agarrarlo a golpes para quitársela. Jaimito le pregunta a su papá: Papi, ¿cómo nací yo? Bueno, hijo, a ti te trajo la cigüeña. Ah, ¿y a mi hermanita? A ella la encargamos de París. Ah, ¿y mi hermanito? A él lo trajo el niño Jesús. Ah, entonces, ¿tú nunca te cogiste a mi mamá? Jaimito le pregunta a su maestra: Maestra, ¿la luz se come? La maestra responde: No, Jaimito, la luz no se come. Y Jaimito le dice: Entonces, ¿por qué mi papá le decía anoche a mi mamá: apaga la luz porque te la vas a comer toda? Jaimito le pregunta a su mamá: Mamá, ¿por qué las novias el día de su boda van de blanco? Porque es el día más feliz de su vida, hijo. Ah, mamá, ahora entiendo por qué los novios van de negro. Estaba Jaimito en la calle, junto a un perro, y a cada persona que pasaba le pedía que acariciara al perro. Señor, señor, acaricia al perro. Señora, señora, acaricia al perro. Nadie le hacía caso, hasta que un señor se compadece y le dice mientras acariciaba al animal: ¡Qué niño tan bueno! Pedirle a la gente que acaricie a su perro. Y Jaimito contesta: No, señor, si no es mi perro, solo quería asegurarme que no mordía. Jaimito llega a la casa después de su último día de clases y le dice a su papá: Papá, ¿te acuerdas que a principio de año me dijiste que me pagarías $10 si pasaba el año? El papá le responde: Sí, hijito, ¿por qué? No me digas que... Jaimito lo interrumpe y le dice: Sí, papá, te ahorré ese gasto. La maestra le pregunta a Jaimito: A ver, Jaimito, ¿cuánto es 2 más 2? Y él responde: No lo sé, maestra, ¿me podría dar más datos? La maestra le pregunta a Jaimito: Jaimito, dime una palabra que empiece con J. Jaimito le responde: Ayer, señorita. Muy mal, Jaimito, tienes una mala nota. Jaimito pregunta: ¿Qué, ayer no era jueves? La maestra le pregunta a Jaimito: A ver, Jaimito, ¿qué dices acerca de la muerte de Napoleón? Que lo siento mucho, señorita. La maestra le pregunta a Jaimito: A ver, Jaimito, si en un bolsillo tienes $10 y en el otro tienes $24, ¿qué tienes en total? Pues los pantalones de otro, señorita. La maestra le pregunta a Jaimito: A ver, Jaimito, cítame un ejemplo de injusticia. Y él responde: Sócrates, por decir solo sé que nada sé, pasó a la posteridad. En cambio yo le dije a usted lo mismo el año pasado y me tocó repetir el curso. La maestra le pregunta a Jaimito: Jaimito, ¿por qué llegas tan tarde? Por el rótulo en la calle, señorita. ¿Cuál rótulo? El que dice: Escuela adelante, vaya despacio. Jaimito le dice a su madre: Mamá, mamá, ya sé escribir. Y su mamá le pregunta: ¿Y qué has escrito? Y Jaimito le contesta: No lo sé, no sé leer. Un día de clases normal, le pregunta la profesora a Jaimito: Jaimito, ¿me vas a decir cuántas neuronas tiene una persona? Jaimito responde: 50. No, Jaimito, una cifra más alta. 100. No, Jaimito, dime una más alta todavía. 200. Jaimito, dime una barbaridad. Estúpida. La profesora dice: A ver, voy a hacer 2 preguntas. A quien me conteste la primera bien, la segunda ya no tiene que contestar. Jaimito, ¿cuántos pelos tiene un caballo? Y Jaimito responde: Tiene 500.588.200 pelos. Entonces la maestra le dice: ¿Y tú cómo lo sabes?
Y Jaimito responde, ah, profesora, esa es la segunda pregunta. Llega un día Pedrito a la escuela y le pregunta a Jaimito, Jaimito, ¿qué escribiste en tu tarea? Y Jaimito le responde, yo no escribí nada, ¿y tú? Yo tampoco escribí nada. Y Jaimito le dice, la profesora va a creer que nos copiamos. La profesora le pregunta a Juanito, dime, ¿qué te da más miedo? Y él responde, el chupacabras. Y ella dice, pero si no existe. Entonces le pregunta a Carlitos y este dice, el jinete sin cabeza. Y ella dice, pero este tampoco existe. Entonces le pregunta a Jaimito y él responde, el malamén. Y la profesora le pregunta, ¿dónde has oído eso? Y él responde, pues a mi mamá, todas las noches, cuando termino de rezar, siempre decimos, y líbranos de todo mal, amén. Está Jaimito en la escuela y la profesora le pregunta, a ver Jaimito, dime una palabra que tenga 5 is. Y Jaimito le responde, pero profesora, eso es dificilísimo. Muy bien Jaimito, muy bien. Extrañada de que su hijo regresara tan temprano de la escuela, la mamá de Jaimito le interroga, ¿por qué llegaste tan temprano de la escuela, hijo? Es que fui el único que pude contestar una pregunta. Muy bien, Jaimito, eres un niño tan estudioso. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quién tiró el borrador al director? La madre de Jaimito le dice, ten mucho cuidado en la milicia. Cuando te pregunten la edad, dices 20. Y cuando te pregunten el nombre, di Jaime. Y en lo demás responde, señor, sí señor. Cuando llega a la milicia, le pregunta el general, ¿nombre? Le responde 20. ¿Edad? Le responde Jaime. El general le dice, ¿usted cree que yo soy tonto? Le responde, señor, sí señor. Estaba Jaimito acostado por la noche, y los zancudos no lo dejaban dormir, y le dice a su padre, papá, los zancudos no me dejan dormir. Y el papá le dice, apaga solamente la luz. Luego entra una luciérnaga, y entonces Jaimito dice, papá, los zancudos me están buscando con linternas. La maestra le dice a Jaimito, Jaimito, espero no sorprenderte copiando en el examen. Y Jaimito le responde, pues yo también lo espero, maestra. Iba Jaimito a la escuela y todos los días la maestra preguntaba, a ver Juanito, ¿qué comiste hoy? Y él responde con orgullo, hoy comí caviar. A ver Pedrito, ¿qué comiste hoy? Y él responde, hoy comí un asado de la mejor carne. A ver Jaimito, ¿qué comiste hoy? Y él avergonzado dijo, agua. Y todos los alumnos se rieron de él. Hasta que un día se cansó y dijo, esta vez yo me voy a reír de ellos. Llega a la escuela, pasa lo de todos los días, y cuando llega la pregunta a Jaimito, él responde orgulloso, milanesa con puré. Y todos sorprendidos, y la maestra le pregunta, ¿y cuántas milanesas te comiste? Y él responde, 3 vasos, señorita. Una maestra nueva trata de aplicar sus cursos de psicología. Comienza su clase diciendo, todo aquel que cree que es estúpido, que se ponga de pie. Luego de unos segundos de silencio, Jaimito se pone de pie. La docente le pregunta, Jaimito, ¿crees que eres estúpido? No, señorita, pero me da pena verla parada solita. Jaimito estaba en el salón de clase con sus compañeros. Como la profesora no llegaba, todos los alumnos comenzaron a hacer alboroto. Cuando llegó la profesora, vio el desorden que había y comenzó a interrogar a los niños. Juanita, ¿qué has hecho tú? Yo dibujé en la pizarra. Pedrito, ¿y tú qué hiciste? Yo tiré mi pupitre contra el suelo. Jaimito, ¿y tú qué hiciste? Yo tiré serpentina por la ventana. Caramba, aprenda de Jaimito que no es un malcriado como ustedes. Pero al pasar unos minutos, tocan la puerta de la clase y entra una niña toda golpeada. La profesora le pregunta, ¿quién eres? Yo me llamo Serpentina. Un día Jaimito le dice a su empleada, abuela, abuela, abuelita. En ese momento su madre lo escucha y le pregunta, ¿por qué le dices abuela a la empleada? Y Jaimito le responde, es que papá le dice mamacita. La profesora le dice a Jaimito, Jaimito, dime todas las formas verbales del verbo nadar. Y Jaimito dice gritando, yo nado, tú nadas. Y la profesora le dice, más bajito Jaimito. Y Jaimito dice, yo buceo, tú buceas, nosotros buceamos. Llega Jaimito a la escuela y la maestra le dice, felicitaciones Jaimito, felicitaciones. Jaimito le pregunta a la maestra,
Maestra, ¿por qué me felicita si hoy no es mi cumpleaños? La maestra le dice, es que tú eres el primero en llegar al colegio. Ah, es que mi tío es futbolista profesional. ¿Qué tiene que ver eso con que tú llegues temprano a la escuela?, le pregunta la maestra. Es que él me trae a patadas. La profesora le pregunta a Jaimito, Jaimito, dígame rápidamente cuánto es 5 más 8. Jaimito le contesta, 23. La profesora le dice indignada, ¿cómo es posible que no sepas? Son 13. ¡Qué niño más ignorante! Y Jaimito le responde, usted me pidió rapidez, no precisión. A Jaimito le van a preguntar la tabla de multiplicar. Así que decide hacer trampa, cosiendo las respuestas en el cuello de la camisa. Llega a la clase y la profesora le pregunta, a ver Jaimito, dime la tabla del 7. Mirándose el cuello de la camisa con cierto disimulo, Jaimito responde, sí señorita, 7 por 1 es 7, 7 por 2 son 14, 100 por 100 es algodón. A ver Jaimito, si yo te dijera, open the window, ¿qué sería? Y Jaimito responde, window, eso es de las computadoras, ¿no? No, Jaimito, no es de las computadoras, es abrir la ventana. A ver, otra, ¿qué es close the window? Jaimito responde, otra vez lo de las computadoras, ¿no? No, Jaimito, no. Si open the window es abrir la ventana, close the window será cerrar la ventana. A ver, la última oportunidad, Jaimito. ¿Qué es good morning? Jaimito dice, ah, esta sí la sé. Good morning es la ventana está entreabierta. Va pasando una carroza fúnebre y Jaimito corre detrás llorando y gritando, papá, espérame, ¿por qué te fuiste? Espérame que yo me quiero ir contigo. Y la gente comentaba, pobre niño, quedó huérfano, qué lástima, pobrecito, qué dolor. El niño seguía gritando, papá, papá, llévame contigo, papito, no me dejes. En eso la carroza fúnebre se detiene y se baja el chofer muy enojado y grita, Jaimito, apúrate y sube antes que te dé un golpe. Entra Jaimito llorando a la escuela y le dice a la profesora, me robaron, profesora, me robaron. Y la profesora le dice, ¿qué te robaron, Jaimito? Y él responde, la tarea, profesora. Jaimito, ¿cuál es el índice de mortalidad en Ghana? ¿Una muerte por persona? Llega Jaimito gritando, mamá, la cagué, la cagué. Y la mamá le dice, no digas eso, hijo, que todo tiene solución en la vida. Entonces Jaimito dice, no es eso, mamá, lo que pasa es que quería despertar a mi hermana con un pedo en el oído y la cagué. El profesor repartiendo las notas, Luisito un 10, Pedrito un 8, Juanito un 6, Jaimito un 0. Oiga, profesor, ¿y por qué a mí un 0? Porque has copiado el examen de Pedrito. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque las 4 primeras preguntas están iguales. Y en la última pregunta Pedrito respondió, esa no la sé. Y tú has puesto, yo tampoco. Está Jaimito en clase y le dice a la profesora, Jaimito, si hay 3 pájaros en un alambre y pegas un tiro y matas una, ¿cuántos pájaros te quedan? Ninguno. A ver, Jaimito, si matas 1 de 3 pájaros te quedan 2, dice la profesora. No, señorita, si pegas un tiro y matas a una, los otros se van volando, por lo que no queda ninguno. La respuesta no es correcta, pero me gusta tu lógica. Al día siguiente llega Jaimito a clase y le dice a la profesora, señorita, si entran 3 mujeres en una heladería y piden 3 helados, una de ellas lo lame, otra lo chupa y otra lo muerde, ¿cuál está casada? A lo que la profesora responde, la que lo chupa. Y le contesta Jaimito, no, señorita, la que tiene el anillo en el dedo, pero me gusta su lógica. Jaimito estaba arriba de un árbol y su mamá le dice, Jaimito, baja. Y Jaimito contesta, no, no quiero. Vienen los policías y le dicen, Jaimito, baja. Y Jaimito contesta, no, no quiero. Vienen los bomberos y le dicen, Jaimito, baja. Y Jaimito contesta, no, no quiero. Viene el cura y le hace la señal de la cruz. Y Jaimito baja. La mamá le pregunta, ¿por qué bajaste? Y Jaimito contesta, porque el cura me dijo, baja o te la corto.
Jaimito, ¿cuánto es 4 por 5? 20, profe. Muy bien. ¿Y 5 por 4? No lo sé, profe. Usted solo mandó a estudiar hasta la tabla del 4. Pero es lo mismo, Jaimito. No, no es lo mismo, profe. Si usted come pollo, ¿qué caga? Pues claro que caca, Jaimito. Pues coma caca a ver si caga pollo. Va Jaimito a la escuela y el profesor le dice: Jaimito, para mañana quiero que me traiga 3 nombres de frutas. Al acabar la clase, el profesor le entrega una carta a Jaimito y le dice: entrégasela a tu hermana. De camino a su casa, Jaimito abre la carta y lee: en el parque a las 6. Cuando llega a su casa, muy obediente, Jaimito le entrega la carta a su hermana, y ésta se marcha al parque. Jaimito le pregunta a su madre si puede ir, y le dijo que sí. Una vez allí, Jaimito observa cómo el profesor le toca los pechos a su hermana. Al día siguiente, el maestro en la escuela le pregunta a Jaimito: Jaimito, dígame las 3 frutas. Y este contesta: mire, profesor, como usted vuelva a tocar los melones de mi hermana, le voy a dar una patada en su banana que le van a saltar los kiwis. Un día la mamá de Jaimito le dijo: Jaimito, me voy a comprar. La mamá de Jaimito le dejó varias tareas. Le dijo: Jaimito, friega el suelo con lejía, hazme las tostadas con mantequilla, el pollo al horno y el bebé a dormir. Cuando la mamá de Jaimito vuelve de comprar, le dice: pero Jaimito, ¿qué has hecho? Lo que tú me dijiste, mamá. El suelo con mantequilla, las tostadas con lejía, el bebé al horno y el pollo a dormir. Pero Jaimito, ¿qué has hecho? Shh, mamá, el pollo está durmiendo. La maestra pregunta a Jaimito: ¿cómo mató David a Goliat? Con una moto, señorita. ¿Cómo con una moto? ¿Será con una Honda? Ah, pero quería usted la marca.